Muy buenas a todos, ¿cómo están? Primero que nada quiero decirte que si llegaste hasta aquí, felicidades. Con este video llevarás más de la mitad del camino superado en esta serie de 50 ejercicios de Psaint. En el primer video resolvimos ejercicios secuenciales y en el segundo vimos condicionales. Hoy vamos a estar viendo los bucles y estructuras iterativas. Por cierto, si aún no viste los dos videos anteriores de la serie, te recomiendo que le eches un vistazo primero para tener todo bajo control. En ellos explicamos desde los fundamentos hasta cómo tomar decisiones con condicionales. Puedes encontrar los enlaces en la descripción o directamente en las tarjetas por aquí arriba a la derecha. Una vez que tengas esas bases cubiertas, este tercer capítulo te será mucho más fácil de seguir. Hoy veremos algunos de los ejercicios más comunes y útiles en cualquier lenguaje de programación. Estas estructuras de repetición son esenciales para automatizar procesos y hacer que tu código sea eficiente. Así que si alguna vez te has preguntado cómo contar o repetir algo automáticamente en un programa, quédate hasta el final del video porque lo vamos a ver. Así que comencemos. En este ejercicio número 21 lo que nos están pidiendo es imprimir los primeros 10 números naturales, es decir, desde el 1 hasta el 10. ¿Cómo lo hacemos eso? Podemos pensarlo como de la siguiente manera. Con lo que nosotros ya conocemos, podríamos escribir y mostrar, por ejemplo, el número 1. Voy a copiar esta sentencia, voy a pegarla y simplemente le voy a ir cambiando el valor hasta llegar a 10. Ahora, una vez que nosotros tenemos los 10 a escribir, voy a abrir la terminal, vamos a ejecutar esto y como podemos ver se estaría ejecutando, el código estaría funcionando de una manera correcta. Pero ¿qué pasa? Si vemos acá hay muchos escribir y esto es mucha redundancia de código. Tenemos la misma sentencia una detrás de la otra y esto se hace bastante código. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para simplificar eso? ¿Lo podemos hacer de otra manera? Sí. Para eso existen las estructuras repetitivas o los bucles o ciclos, como quieran llamarlo. ¿Que para qué me sirve eso? Bueno, simplemente repiten una acción una determinada cantidad de veces. Bien, voy a cerrar la terminal y vamos a escribir aquí, voy a borrar todo esto y para mostrar los números del 1 al 10 no hace falta crear ninguna variable, simplemente vamos a trabajar con el bucle y dentro de ese bucle vamos a escribir mensajes, es decir, vamos a mostrar al usuario la variable propia de ese bucle. ¿Cómo es esto? Pues voy a hacer dos espacios aquí y voy a comenzar escribiendo. Voy a poner para, estructura o el bucle para, en este caso, consta de tres partes. La primera parte es la variable donde va a comenzar a contar las vueltas, ¿sí? Yo puedo crear una variable auxiliar que se llame de cualquier manera. Por ejemplo, yo le puedo poner vueltas y debo iniciarla en un valor. Voy a poner igual a 1. Yo aquí le estoy diciendo que quiero que mis vueltas comiencen en 1. Recuerden que esto solamente es un nombre, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Lo mismo va a funcionar, es una variable auxiliar que se crea dentro de este bucle para llevar la cuenta de dónde comenzamos o en qué vueltas estamos actualmente. Esta variable simplemente la creamos para decirle que vamos a comenzar en la vuelta 1. O también podríamos tomarla como que es una variable que llevaría el control de las vueltas que nosotros estemos ejecutando, ¿sí? Ahora viene la segunda parte del bucle, el límite. En este caso, el bucle para funciona hasta un límite. Nosotros tenemos que pasarle un límite. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente a la par de esto escribimos hasta, como nos está saliendo ahí, y debemos pasarle un valor final. Ese valor final quiere decir cuál es la última vuelta que va a dar mi bucle. Si yo tengo que mostrar los números del 1 al 10 y yo quiero hacer una sola acción y que esa acción se repita 10 veces, por lo tanto yo tendría que poner 10, ¿sí? Porque acá estamos diciendo vamos a comenzar en la vuelta 1, vamos a ir hasta la vuelta 10 y por cada vuelta vamos a realizar una acción, ¿sí? Y esa acción, como vimos recién, va a ser un escribir. Ahora, la tercera parte de este bucle es cada cuánto quiero que vaya incrementando estas vueltas hasta llegar a la vuelta número 10, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? Simplemente ponemos con paso y el valor del paso, que en este caso sería 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero, como tengo que contar los números del 1 al 10, voy a comenzar en la vuelta número 1, voy a ir hasta la vuelta número 10, pero voy a ir contando de 1 en 1, es decir, comienzo la 1, la siguiente sería la 2, la siguiente la 3, la 4 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Ahora, ya tenemos las tres partes de nuestro bucle, ¿sí? La iniciación, el final o la condición, como podríamos llamarlo acá, y el actualizador o incrementador. Bien, ahora simplemente falta poner hacer. Puse doble E acá, es hacer, y ahí se cierra automáticamente el fin del para. Bien,
Ahora, lo que pongamos acá adentro es lo que se va a repetir las vueltas que nosotros le indicamos acá. ¿Sí? Nosotros le dijimos que va a comenzar en la vuelta 1 y va a ir hasta la 10. Por lo tanto son 10 vueltas porque vamos de 1 en 1. Entonces, cualquier acción que pongamos dentro del bucle for se va a ejecutar 10 veces. Ya no haría falta poner 10 escribir como lo vimos recién. Simplemente vamos a poner uno solo y como se va a ejecutar la misma acción 10 veces, porque tenemos 10 vueltas, ya vamos a tener esos 10 números. Ahora, ¿cómo hacemos para que automáticamente me tome el numerito y se vaya aumentando de 1 en 1? Bueno, eso lo podemos hacer con la misma variable que tenemos acá. Por eso es que creamos una variable auxiliar en el for. Le decimos que vueltas va a comenzar en la vuelta 1 y va a ir hasta 10 y va a ir de 1 en 1, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, podemos usar esta variable que tenemos acá en el bucle para mostrarla al usuario. Así nosotros ya podríamos ver que va a contar los números del 1 al 10. O simplemente, si lo queremos ver de otra manera, va a mostrar qué es lo que estaría pasando con este valor y la configuración que nosotros hicimos. Si vamos a la terminal y ejecutamos, podemos ver que tenemos exactamente el mismo resultado que teníamos al escribir 10 escribir, valga la redundancia. De esa manera es como podemos mostrar fácilmente los números del 1 al 10 simplemente mostrando la variable que lleva la cuenta de esas vueltas, ¿sí? Como vemos, o vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Esto comenzaría en 1, como dijimos, estamos acá en la vuelta número 1 y va a ir hasta la vuelta número 10. Ahora, en el cuerpo del bucle que nosotros tenemos simplemente hay una acción que es mostrar cuánto vale vueltas. Si nosotros vemos en la terminal, vamos a hacerlo más grande para que se vea mejor. Si nosotros estamos viendo, está mostrando el valor que tiene en el momento, ¿sí? Ya no tengo nada más acá, es decir, una vez que ejecuto todo lo que tengo dentro del cuerpo de mi bucle, recién paso a la siguiente iteración. Cuando pasamos a la segunda iteración, ahí se va a aumentar en este caso o va a incrementar en 1 la variable que tenemos acá. Es decir, al valor que teníamos le vamos a sumar 1. 1 más 1 me daría de 2, por lo tanto ahora estaríamos en la vuelta número 2. ¿Llegamos hasta la 10? No, todavía estamos al principio del camino. Así que seguimos haciendo el bucle, seguimos repitiendo. Ahora vamos a mostrar ¿cuánto vale vueltas? Bueno, vueltas vale 2, porque ahora estamos en la segunda iteración. Ahora, como no hay nada más, salimos del bucle, pasamos a la tercera iteración. Cuando pasamos a la tercera, aumenta en 1, ya no era, antes valía 2, le aumentamos 1, ahora estamos en la tercera, ¿bien? Ahora vale 3 vueltas. ¿Ya llegamos a 10? No, todavía no. Por lo tanto, seguimos ejecutando el bucle. Bien, ahora vamos a mostrar cuánto vale vueltas. Vueltas vale 3. Y así sucesivamente. Va a entrar de nuevo, va a aumentar, vueltas va a valer 4. Vamos a mostrar que vuelta vale 4. Y así, 5, 6, 7, 8. Y vamos a ver en el caso cuando valga 9. ¿Por qué? Porque cuando vueltas valga 9, vamos a mostrar acá cuánto vale vueltas, va a salir el 9. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a salir y vamos a pasar a la siguiente iteración, es decir, a la vuelta número 10. Nosotros teníamos que la vuelta valía 9, más 1, ahora vale 10 vueltas. Es decir, ahora el numerito que aparecería acá sería el 10. Dice 10, ¿llegamos hasta 10? Sí, por lo tanto es la última vuelta, ¿sí? Porque es simplemente hasta la vuelta 10. Cuenta el numerito que pongamos acá, por lo tanto si pusimos 10 va a contar también la vuelta 10. Por lo tanto, vamos a escribir la última vuelta, que es cuando valga 10. Mostramos acá. Ahora, cuando salga y pasa a la siguiente iteración, 10 más 1, eso sería de 11. Por lo tanto, vuelta valdría 11. Como ya me pasé del límite que yo tenía acá, que era 10, simplemente finaliza el bucle, fin del para y termina el algoritmo. Bien. De esa manera es como funcionaría el bucle for. Ahora, ¿cómo podríamos realizar el mismo ejercicio pero con el bucle while? ¿Cuál es el bucle while? Bueno, el bucle while es el bucle mientras. Si vemos acá a la derecha tenemos el bucle mientras. ¿Cómo se crea el bucle mientras? Simplemente le podemos dar un clic aquí y se va a crear la expresión o el cuerpo que tengamos acá del bucle. Vamos a cerrar esto porque esto simplemente es los apuntes que dicen acá, qué significa la secuencia de acciones, qué significa la expresión lógica. Estaría bueno que lo lean para entender y complementar un poco más con lo que estoy explicando, así le pueden entender mejor. Pero simplemente me dice mientras, siempre va a comenzar con el nombre del bucle, mientras se cumpla esta expresión, yo voy a seguir repitiendo la secuencia de acciones. Bien, anteriormente nosotros teníamos un límite, es decir, cuando utilizábamos el for,
lo utilizamos cuando ya conocemos de antemano cuántas veces tenemos que ejecutar una tarea o cuántas vueltas tenemos que dar en ese bucle. En cambio, el bucle while o el bucle mientras se va a ejecutar mientras se siga cumpliendo una condición. Una vez que ya no se cumple esa condición, deja de funcionar el bucle, termina y listo. Bien. En este caso nosotros también necesitamos configurar las tres partes manualmente. Ya no irían dentro de la configuración como vimos que pasaba con el bucle para, sino que acá ya deberíamos hacer otra cosa. Por ejemplo, yo antes voy a crear una variable que va a ser las vueltas. Vamos a poner vueltas, va a ser igual a 1. Bien. Ahora tengo que poner acá cuál es mi expresión lógica, es decir, cuál es mi condición. Yo le puedo decir mientras las vueltas que yo tengo sean menores a 11. ¿Por qué 11? Porque tiene que llegar hasta 10, ¿sí? Si yo pongo 10 aquí, solamente llegaría hasta la vuelta 9. Comienza en 1 e iría a una vuelta menor a 10, o sea, hasta el 9. Por lo tanto, vamos a dejar acá en 11. Ahí harían las 10 vueltas. Ahora, mientras se cumpla esto que yo tengo acá, es decir, mientras vueltas siga siendo menor que 11, vamos a hacer ¿qué cosas? Una secuencia de acciones. ¿Y cuál es la secuencia de acciones que vamos a tener nosotros? Simplemente vamos a escribir cuánto vale vueltas, ¿sí? Vamos a ir mostrando el valor de vueltas, lo mismo que hicimos con el bucle para, lo vamos a hacer acá. Vamos a mostrar esas vueltas. Así que ahora veamos lo que pasa, ¿sí? Acá hay que tener mucho cuidado porque si llegamos a hacer esto puede ejecutarse un bucle infinito, porque acá en el bucle falta configurar algo que es el incrementador o el actualizador de la variable vueltas, como teníamos en el bucle para, que era con paso 1, etc. Acá debemos hacer lo mismo, pero no vamos a poner con paso 1. Si no ponemos eso, nunca se va a incrementar el valor y por lo tanto siempre se va a cumplir esta condición y por consiguiente siempre va a mostrar cuál es el valor de vueltas. Como el valor de vueltas es 1, nunca va a cambiar su valor y siempre me va a mostrar 1, 1 infinitamente. Voy a ejecutar para que podamos ver, voy a hacer clic acá y como podemos ver se trabó la terminal, sigue ejecutando 1, 1, 1, así que voy a cerrar para que no haya ningún problema. Bien, siempre tener cuidado, recuerden eso, siempre hay que incrementar para que esta condición en algún momento deje de cumplirse, así que ¿qué es lo que debemos hacer acá? Bueno, simplemente debemos decirle que vueltas va a ser igual a ¿qué? Al valor que tenía vueltas más 1. Así que, por lo tanto, ahora se actualiza el valor de vueltas, 1 más 1 sería de 2. Por lo tanto, ahora como ya no tengo nada más que hacer en el cuerpo del bucle mientras, finalizo, paso a la siguiente iteración, así que ahora vuelvo a preguntar de nuevo, vueltas, ¿cuánto vale? Bueno, recordemos que aumenté en 1 aquí, ya no vale 1, ahora vale 2. Estamos diciendo 2 es menor que 11, sí. En este caso vamos a hacer ¿qué cosa? Bueno, simplemente mostrar cuánto vale vueltas. Y así vamos a ir incrementando, mostrando y preguntando. Vamos a ejecutar para ver qué es lo que tenemos acá. Y como podemos ver, tenemos los números del 1 al 10. Esa es la otra manera de mostrar los números con los bucles for y con el bucle mientras. Recuerden siempre de incrementar su variable a la que están preguntando, es decir, a las que estarían realizando la condición, porque si no se crearía un bucle infinito y muchas veces eso puede traer problemas. Si no es una computadora que cumpla con buenos requisitos, puede llegar a trabarse y esas cosas. Así que de esa manera finalizamos con el ejercicio número 21. En este ejercicio número 22 nos están pidiendo mostrar el mensaje estoy aprendiendo a programar 15 veces. ¿Cómo vamos a hacerlo eso? Bueno, eso es algo muy similar al ejercicio de recién. Simplemente vamos a comenzar con el bucle para, vamos a poner para, vamos a crear una variable. En el caso anterior la creamos como vueltas, voy a crearla ahora como por ejemplo una i únicamente y vamos a decirle que va a comenzar en la vuelta número 1. Va a ir hasta la vuelta número 15 y va a contar de uno en una esas vueltas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer simplemente es escribir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que vamos a escribir? Bueno, vamos a poner estoy aprendiendo a programar. Bien, vamos a poner así, una carita feliz también y vamos a dejarlo ahí. Ahora, si yo ejecuto esto, podemos ver que saldría el resultado aquí en la terminal, tendríamos los 15 mensajes acá.
Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para ver o que me cuente automáticamente los 15 mensajes que tenemos nosotros aquí? Simplemente debemos mostrarla ahí, como hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a mostrarla antes del mensaje que tenemos acá. Vamos a poner y. Recuerden que con una coma pueden unir texto con valores y simplemente vamos a hacer un espacio acá o podemos poner un guión espacio, ¿bien? Podemos ponerlo así. ¿Qué saldría por la terminal si nosotros ponemos esto? Bueno, saldría el número de la vuelta en la que estamos actualmente, en este caso sería la primera, saldría un espacio, un guión, otro espacio y recién saldría el mensaje. Por lo tanto, de esa manera iría incrementándose automáticamente esta variable y podríamos ver la cantidad total de mensajes que estaríamos mostrando. Vamos a ejecutar esta terminal y vamos a hacer un poquito más abajo y como podemos ver estaría saliendo los mensajes que tenemos acá, ¿sí? Sale el número, sale el espacio, el guión, el espacio y luego sale todo el mensaje. Como podemos ver es un total de 15 mensajes los que estarían mostrándose, así que de esa manera se cumpliría el ejercicio número 22. En el ejercicio número 23 nos piden imprimir los números del 1 al 50 en orden inverso, es decir, 50, 49, 48, etcétera, hasta llegar a 1. Bien, ¿cómo haríamos en este caso? Bueno, podemos hacerlo con el bucle para. Recuerden que dijimos que con el bucle para vamos a utilizarlo o vamos a usarlo cuando ya conocemos cuántas vueltas tenemos que dar. Por lo tanto, como nos están dando un rango, ya sabemos nuestro principio y nuestro final. Así que vamos a decirle para, vamos a ponerle vueltas, sea igual. Recordemos que tiene que ir desde 50 hasta 1. Entonces, por lo tanto, debe comenzar en la vuelta 50 hasta el valor 1 con paso. ¿Y cómo hacemos para que vaya restando en vez de sumar? ¿Sí? Simplemente debemos poner menos 1. Al poner menos 1 ya estaríamos restando al valor que tenemos acá, ¿sí? Así que una vez tenemos esa configuración, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, ¿qué cosa? Bueno, las vueltas que nosotros tengamos en el bucle. Perfecto, de esa manera nosotros podríamos mostrar los números del 1 al 50 en orden inverso o del 50 al 1. Bien, si ejecutamos esto, podemos ver, vamos a hacer un poquito más extensa la terminal y de esa manera podemos ver que comenzamos en el número 50 y vamos descendiendo 49, 48, 47, así de 1 en 1 hasta llegar a 1. Como podemos ver, finaliza en 1 y termina mi algoritmo. ¿Cómo haríamos ahora, por ejemplo, si lo queremos hacer con el bucle mientras? Bueno, simplemente vamos a borrar y vamos a poner, por ejemplo, vueltas va a comenzar en 50. Recordemos que debemos crear las variables anteriormente y luego tendríamos el bucle mientras. Mientras que esas vueltas sean mayores a 1 o a 0. Bueno, vamos a mostrar o a escribir, ¿sí?, las vueltas que tenemos acá. Vamos a mostrar las vueltas. Recordemos que si ejecutamos en este momento se va a producir un bucle infinito porque nunca se modifican los valores de las vueltas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es decirle vueltas, ahora debemos actualizar su valor y va a ser igual a lo que ya tenía vueltas, es decir, al valor que tenía, 50, menos 1. Es decir, cada vez que entre el bucle vamos a ir restándole de 1 en 1. Ejecutamos esto y como podemos ver tenemos exactamente el mismo resultado que si lo hubiéramos hecho con un bucle for. Ahí tenemos 50, 49, 48 y terminaría en 1. Así que de esa manera finalizamos con el ejercicio número 23. En el ejercicio número 24 nos están pidiendo mostrar los números pares entre 1 y 100. Bueno, en este caso vamos a utilizar el bucle para también para hacerlo de una manera mucho más fácil y vamos a ver las dos posibles soluciones que hay. Estos ejercicios pueden parecer simples, sencillos y muy similares, pero es la idea porque necesitamos reforzar todos estos conocimientos, es decir, debemos poder ser capaces de manipular como nosotros queramos la configuración de estos bucles para solucionar los problemas que se nos presenten. Bien, entonces para mostrar los números pares entre el 1 y el 100 lo podríamos hacer de dos maneras. La primera manera, ¿cuál sería? Bueno, simplemente sería escribir el bucle para, decirle que mis vueltas van a comenzar en la 1, por ejemplo, puedo decirle en la 0. ¿Por qué en 0? Lo vamos a ver en un segundito. Vamos a decirle que va a comenzar en la vuelta 0, va a ir hasta el 100
¿sí? Va a tomar el valor 100 con paso y acá no le vamos a decir que va a ir de 1 en 1. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, todos los números pares son múltiplos de 2 o divisible por 2, como quieran verlo. Así que si ponemos, por ejemplo, que vaya saltando de 2 en 2, tomaríamos todos los números pares que existen entre el 0 hasta el 100, ¿sí? Así que vamos a hacer ahora ¿qué cosa? Simplemente vamos a escribir cuánto vale vueltas. Por esa razón es que lo iniciamos en 0 porque va a comenzar en 0 y vamos a saltar hasta la vuelta 2, ¿sí? Sería 2, 4, 6, 8, 10, etc. ¿Bien? Son todos los números pares que irían entre el 0 y el 100, y de esa manera simplemente vamos mostrando las vueltas. Ahora si nosotros mostramos esto, nos va a tomar el 0 porque es el primer valor que comienza, ¿sí? Si nosotros queremos que sea entre el 1 y el 100, por lo tanto debemos comenzar en el primer número par, que es el 2, ¿sí? Así que vamos a ejecutar y como podemos ver tenemos todos los números pares entre el 1 y el 100. Comenzamos en el primero, que es el 2, y como vemos le estamos diciendo que vamos a saltar de 2 en 2, es decir 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente hasta llegar hasta los 100. Bien, como podemos ver finaliza, llega hasta ese valor, lo toma y estaría mostrando todos los números. Ahora, ¿cuál sería la otra manera de hacer esto? Bueno, podemos hacer la configuración simple que teníamos. Vamos a comenzar en la vuelta número 1, va a ir hasta la vuelta número 100 y vamos a ir incrementando esa vuelta de 1 en 1. Pero no vamos a mostrar las vueltas por el momento. Si ya vieron los videos pasados, ahí teníamos un ejercicio de cómo calcular cuando un número era par o no. Lo hacíamos de la siguiente manera. Lo hacíamos con un condicional y poníamos si las vueltas, por ejemplo, porque debemos tomar estos números, recordemos que este es el número que va recorriendo desde el 1 hasta el 100, vamos a decirle si lo que vale vuelta en el momento módulo 2, recuerden que poner módulo 2, lo que estaremos diciendo es, vamos a hacer una división y vamos a tomar el resto, ¿sí? Si ese valor que nosotros tomamos es igual a 0, entonces eso quiere decir ¿qué cosa? Que es par, ¿sí? Por lo tanto, si se cumple esto, el número ya sería par. Así que simplemente vamos a mostrarlo. Si no se cumple, no hacemos nada, así que si yo ejecuto la terminal ahora, podemos ver que tenemos exactamente el mismo resultado, es decir, va a comenzar en 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. hasta llegar hasta 100. Como estamos viendo aquí, llega hasta 100 y termina. Simplemente vamos a tomar el valor de vueltas. Vueltas vale 1, así que vamos a decirle 1 dividido en 2. ¿Cuál es el resto? El resto de 1 entre 2 me daría de 1. 1 ¿es igual a 0? No. Por lo tanto, no entro acá, simplemente paso a la siguiente iteración. Ahora, vueltas se aumenta en 1, estaríamos en la segunda iteración y decimos 2 dividido en 2, quiero conocer el resto. Eso me daría de 0. Ahora, 0 ¿es igual a 0? Sí. Entonces voy a mostrar el número S. Es decir, cualquier número que se divida, que esté entre el rango del 1 al 100 y que su resto me dé 0, quiere decir que es par, por lo tanto lo voy a mostrar. Así que de esa manera finalizamos con el ejercicio número 24. En este ejercicio número 25 nos están pidiendo generar la tabla de multiplicar de un número cualquiera. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo de una forma muy simple y vamos a ir modificándolo, cosa que podamos ir avanzando y haciéndolo un poquito más complejo a este problemita, ¿sí? Así que primero vamos a guardar un número en una variable. Por ejemplo, vamos a decir que el número que nosotros tenemos o el número que nosotros queremos conocer su tabla de multiplicar es, por ejemplo, el 3. Bien, así que ahora ¿qué haríamos? Vamos a crear un bucle. Supongamos que nosotros tenemos una tabla de multiplicar desde el 0 hasta el 10. Así que ¿cómo haríamos eso? Vamos a decirle vamos a crear el inicio de nuestro bucle y vamos a decirle que las vueltas van a comenzar en 0, porque la tabla de multiplicar dijimos que va desde el 0 hasta el 10, o si queremos comenzamos desde 1 en adelante y no habría problema tampoco. En este caso yo lo voy a hacer desde 0, así que vamos a decirle que vueltas va a comenzar desde 0, va a ir hasta la vuelta número 10 con paso 1, es decir, va a ir incrementando esas vueltas de 1 en 1 hasta llegar en 10, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar un mensaje al usuario o por la terminal de lo siguiente. Vamos a decirle num, es decir, yo primero quiero que el usuario vea cuánto vale num, ¿sí? Num vale 3. Vamos teniendo en mente qué es lo que iría saliendo acá. Lo voy a hacer con un comentario. Si yo pongo num, lo primero que saldría en la terminal, en el mensaje, sería el valor de esta variable, es decir, 3. Ahora yo quiero que salga una X y luego quiero que salga, por ejemplo,
el 0 que tenemos acá. ¿Cómo haría esto aquí en el mensaje? Bueno, como esta X es un carácter, yo la puedo representar como texto. Entonces pongo una coma, 1 el texto que es una X, luego vuelvo a poner una coma y ahora este 0 que tenemos acá representaría a las vueltas, es decir, al valor que tendría almacenado vueltas. ¿Por qué ponemos vueltas? Bueno, porque este valor va a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, así en adelante. El 3 no va a cambiar porque siempre sería 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3. Lo único valor que cambiaría sería este. Por lo tanto, como este valor va incrementando de 1 en 1, es lo mismo que haría la variable vueltas. Por lo tanto, usamos esa variable para mostrar, en este caso, el valor que iría acá. Así que vamos a poner así. 3 por lo que valga vueltas. Ahora tendría que salir el igual, que esto es otro carácter. Vamos a poner así coma, ponemos texto, ponemos igual, cerramos el texto. Y ahora ponemos igual, ¿por qué? Porque necesitamos realizar una operación, que sería el cálculo de num, es decir, de lo que vale mi variable 3 por lo que valga vueltas en el momento, ¿sí? Entonces vamos a realizar esa operación con un paréntesis, porque es lo primero que se debe hacer. Vamos a multiplicar num por las vueltas que tengamos. De esa manera obtenemos esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, ejecuto esto, podemos ver que tenemos una linda tabla de multiplicar. Vamos a hacer más arriba. Salió como nosotros queríamos que salga, ¿sí? Esta era la manera en que nosotros deseamos que salga. Y podemos ver que tenemos 3 por 0 es igual a 0, 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6 y así sucesivamente. 3, el primer número que sale acá que no varía, es el número que valdría la variable. Luego la X, recuerden, es un carácter, por lo tanto tenemos que ponerlo como texto, lo mismo que el igual. Y los otros números, que es el número que va aumentando acá en esta columna que estamos viendo, que va sí o sí aumentando de 1 en 1, por lo tanto ese sería o correspondería al valor de las vueltas. Y por último, el resultado que tenemos acá es la operación que se estaría realizando en este momento. Ahora, ¿cómo podemos hacer para modificar esto? ¿Sí? Para que no salga solamente de 3, porque si yo vuelvo a ejecutar va a seguir saliendo de 3. Ahora vamos a decirle que el usuario debe ingresar la tabla, por ejemplo, que quiere conocer él. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ahora, por ejemplo, si yo clic aquí, me pide que ingrese un número. Vamos a ver, voy a hacer más grande y voy a ingresar un 6. Si yo ahora aprieto Enter, podemos ver que ahora tenemos la tabla del 6. Se hace automáticamente porque nosotros la lógica la creamos o, como podemos ver acá, la pusimos con la variable. Dijimos en los videos anteriores que todo lo que nosotros hagamos vamos a tener que utilizar la lógica, es decir, las variables, porque nunca vamos a conocer o la mayor parte de los casos no vamos a conocer cuál es el valor que tiene esa variable dentro, sino que el usuario lo va a tener que ingresar en algún momento. Por lo tanto, nosotros debemos hacer todos los demás procesos para que se ejecuten correctamente. Como estamos viendo aquí, lo estamos haciendo de una manera correcta. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos modificar esta tabla de multiplicar para que no llegue hasta 10, sino para que llegue hasta el número que el usuario quiera ingresar, por ejemplo? Vamos a cerrar acá y ahora vamos a decirle, vamos a poner un escribir y vamos a decirle, por ejemplo, límite de la tabla de multiplicar, 2 puntos, y vamos a leer, por ejemplo, límite, ¿sí? Entonces el usuario va a ingresar un número del que quiere conocer la tabla y va a ingresar el límite de esa tabla, es decir, ya no llegaría hasta 10. Bueno, ahora sí porque está configurada así, pero vamos a cambiar eso. Vamos a agarrar la variable límite y ya no le vamos a pasar un valor fijo acá, sino que ahora le vamos a pasar una variable. Ahora esa variable va a tomar el valor que el usuario ingrese. Por ejemplo, si ingresa un 5, ahora el límite sería 5, iría desde 0 hasta 5. Vamos a ver, vamos a ejecutar acá. Vamos a traer para acá la terminal, vamos a hacer un poquito más grande y supongamos que yo quiero conocer la tabla del 4, pero quiero que vaya únicamente hasta el 8, ¿sí? Entonces, como podemos ver, tenemos 4 por 0, 0 y el último número que tenemos es 4 por 8. ¿Sí? Estaría tomando correctamente el límite que nosotros tenemos acá. Bien, 4 por 8 sería igual de 32. Esto lo estamos haciendo justamente por la razón que yo les decía. Es necesario aprender cómo funciona correctamente el bucle, cómo podemos manipularlo, cómo podemos nosotros cambiar las configuraciones para lograr hacer lo que nosotros queramos o para poder solucionar un problema de una manera mucho más fácil, ¿sí? Así que de esa manera terminamos con el ejercicio número 25.
Primero, antes de pasar a realizar el ejercicio, debemos ver qué es el factorial de un número. El factorial de un número es el resultado de multiplicar ese número por todos los números enteros positivos menores que él hasta llegar a 1. Entonces, si nosotros tenemos factorial 5, ¿cómo identificamos si un número es factorial? Bueno, porque estaría el número y a la par tendría un signo de admiración. Eso quiere decir factorial. En este caso, el factorial de 5 dijimos que es la multiplicación de ese número por todos sus anteriores hasta llegar a 1. Si nosotros hacemos 5 por 4, eso me daría 20, 20 por 3 daría de 60, 60 por 2 sería 120 y 120 por 1 sería 120. Por lo tanto, el factorial de 5 sería de 120. Ahora, hay un caso especial que por convención el factorial de 0 es igual a 1, porque dijimos que en el factorial el número menor o el más bajo es el número 1. Por lo tanto, el factorial de 0 sería 1. ¿Existe en el factorial para números negativos? No, no se puede, por lo tanto debemos hacer o vamos a realizar esa condición en el problemita por la duda si el usuario llega a ingresar un número negativo. Así que vamos a comenzar, vamos a definir aquí. Vamos a poner definir, vamos a definir n, que va a ser el número que va a ingresar el usuario para el cual se va a conocer el factorial, y vamos a poner la palabrita factorial, que va a ir calculando el resultado de esas multiplicaciones. Eso lo vamos a definir como entero, así que una vez que tenemos eso, vamos a mostrar un mensaje por pantalla. Vamos a poner lo siguiente, vamos a poner por ejemplo introduce un número entero no negativo, le vamos a poner así, dos puntos y cerramos las comillas. Ahora, una vez que tenemos ese mensaje, vamos a leer n, que es el número o la variable, perdón, que nosotros creamos para almacenar el numerito del usuario. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos a verificar si el número es negativo, ya que no podemos calcular el factorial para números negativos, dijimos, así que ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a utilizar un condicional. Vamos a poner sí. Recuerda que si no sabes qué es un condicional, eso lo vimos en el video pasado de este curso y te voy a estar dejando el link en la descripción. Vamos a poner si el número es menor a 0, entonces eso quiere decir que es negativo. Así que vamos a escribir un mensaje que diga el factorial, no está definido para números negativos. Punto y cerramos las comillas. Ahora, ¿qué pasa si n no es un número negativo? Bueno, puede ser 0 o un número positivo. Ahora, si no, es decir, si no se cumple la condición que tendríamos arriba, vamos a hacer otra cosa. Vamos a preguntar ahora de nuevo, por ejemplo, n es igual a 0, porque nosotros debemos preguntar esto porque dijimos que por convención el factorial de 0 me daría de 1. Por lo tanto, acá vamos a ver si n es igual a 0. Acá lo que estoy haciendo, simplemente le voy a decir que el factorial va a ser igual a 1. Bien, lo inicializamos en 1, así que si ingresamos un número 0, nosotros después en la terminal va a salir con un valor de 1. Ahora, si esto no es así, si no es así, ahí está, perdón, lo había puesto mal. ¿Qué va a pasar? Bueno, simplemente vamos a calcular el factorial del número. ¿Por qué? Porque si es negativo ese número, vamos a mostrarle que no está definido para números negativos. Ahora, si no se cumple eso, es decir, si n no es negativa, quiere decir que es igual a 0 o que es mayor a 0. Ahora, si es igual a 0, vamos a iniciar el factorial en 1 y si no, quiere decir que es mayor a 0. Por lo tanto, ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar también en 1 el factorial porque el número más bajo que existe en el factorial es 1, dijimos. Y ahora sí, vamos a hacer un bucle para calcular esas vueltas que tenemos ahí. Vamos a poner vamos a hacer un poquito más para abajo. Y vamos a decirle, o mejor dicho, vamos a crear una variable. En este caso yo voy a crear una variable que sea i y voy a iniciarla en 1. Vamos a decirle para 1 y va a ir hasta n, que es el valor final, es decir, el numerito que ingresa el usuario. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que ahora factorial va a tener un nuevo valor y ese valor va a ser igual al valor que tiene actualmente factorial por las vueltas que tengamos. Y de esa manera se calcularía el factorial. Ahora, finalmente lo que nos quedaría hacer es mostrar un mensaje por pantalla. Así que vamos a hacer eso después del fin del sí. Vamos a venir acá y vamos a poner escribir. Abrimos acá el mensaje, las comillas, y vamos a poner el factorial de, cerramos comillas, ponemos una coma, mostramos el número que ingresó el usuario, ahora ponemos otra coma, vamos a unir texto, vamos a poner es, dos puntos,
cerramos las comillas y ahora vamos a unir el resultado final, que eso se encuentra en la variable factorial. De esa manera ya tendremos listo nuestro pseudocódigo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué estaría pasando en cada uno de estos casos, ¿sí? Vamos a abrir la terminal, vamos a hacer aquí un poquito más grande la terminal, vamos a estirar también para un lado para que se pueda ver mejor, y ahora me está pidiendo que ingrese un número entero no negativo. Por lo tanto, nosotros ya tenemos verificado acá en esta condición qué pasaría si ingresamos un negativo. Nos va a salir este mensaje que dice que el factorial no está definido para números negativos. Por lo tanto, yo voy a poner, por ejemplo, menos 4 y podemos ver que me estaría saliendo ese mensaje. Ahora, vamos a hacer siempre visible para que no se vaya a la terminal. Vamos a reiniciar. ¿Y qué pasaría si yo ingreso un 0? Bueno, si no es negativo, ahora, es decir, si no se cumple esta condición que tenemos acá, si no se cumple, vamos a verificar si es igual a 0 o si es mayor a 0. Si es igual a 0, el factorial tendría que ser 1. Por lo tanto, dijimos que una que entre, es decir, si se cumple una condición, ya no se cumplen las demás que nosotros tengamos. Así que vamos a poner un poquito más para acá si se ve mejor esto. Si se cumple esta, ya no se cumpliría ninguna de las otras. Ahora, por ejemplo, si se cumple esta que tenemos acá, es decir, si nosotros ingresamos un número que sea igual a 0, factorial va a ser igual a 1 y se va a quedar con ese valor, es decir, ya no entraría esto y saldría y continuaría con lo que tengo acá. Mostraría el factorial de el número es igual a el resultado que tenga factorial. Vamos a ver, vamos a poner un 0 y vamos a ver, y aquí estaría saliendo correctamente. Como podemos ver, el factorial de 0 es 1. Recuerden que por convención eso es lo que vale, es decir, cuando nosotros ponemos factorial de 0 me daría igual a 1. Perfecto, así que vemos que está funcionando correctamente en este caso. Vamos a reiniciar y ahora vamos a poner, por ejemplo, otro número. Dijimos que vamos a ingresar un 5 y vamos a ver si sale 120, que es correcto. Como ya lo calculamos acá arriba, estaría saliendo todo esto, el resultado final de 120. Ahora probamos con otro número. Vamos a poner, por ejemplo, un 8. Hacemos un enter y vemos que nos estaría dando 40.320. Es decir que este ejercicio está funcionando correctamente. En este ejercicio número 27 nos están pidiendo sumar 5 números ingresados por el usuario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, a medida que el usuario vaya ingresando números, nosotros vamos a ir acumulándolos o vamos a ir sumándolos con los números que nosotros ya teníamos. Bien, así que para hacer eso vamos a definir acá unas cuantas variables. Vamos a poner definir num, que va a ser cada número que ingrese el usuario. Luego vamos a tener suma también, o acumulador, como quieran llamarlo. Vamos a poner así, acumulador, y eso lo vamos a hacer como entero. Ya si vemos que necesitamos otra variable, podemos venir acá y la definimos, ¿sí? Así que ahora vamos a crear un bucle. Recordamos que lo vamos a hacer con el bucle para. Nosotros vamos a trabajar con el bucle para porque es uno de los más fácil y nosotros ya sabemos de antemano cuántas vueltas tenemos que dar, así que por esas razones que lo vamos a utilizar este bucle. Vamos a poner y, por ejemplo, sea igual a 1 hasta 5. ¿Por qué hasta 5? Bueno, porque nos están pidiendo sumar 5 números ingresados por el usuario, por lo tanto va a ir desde la vuelta 1 hasta la 5 y por cada vuelta vamos a cargar un valor. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrarle un mensaje al usuario, vamos a poner un escribir, vamos a abrir comillas y vamos a decirle ingrese un valor. 2 puntos, cerramos las comillas y ahora vamos a leer número. Bien, una vez que leamos número, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a llamar a acumulador, vamos a decirle que acumulador va a ser igual a lo que vale acumulador más el número que acaba de ingresar el usuario. De esa manera iríamos acumulando los números. Ahora lo que quedaría hacer es mostrar el resultado final. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, fuera del bucle, porque si nosotros lo ponemos acá adentro, ese mensaje se va a mostrar 5 veces, porque está dando 5 vueltas este bucle. Por lo tanto, nosotros si queremos que se muestre una sola vez con el resultado final, vamos a poner acá un escribir. Vamos a abrir las comillas y vamos a ponerle el resultado final de la suma es de 2 puntos, cerramos comillas, ponemos una coma y ponemos acumulador. Bien, ¿qué estaría pasando acá? Comienza el bucle, está configurado para dar 5 vueltas, por lo tanto en las 5 vueltas me va a decir ingrese un valor o ingrese un número, podemos ponerle también, va a leer un número y ahora acumulador que no tiene ningún valor, podemos incluso definirlo antes acá como acumulador es igual a 0 para que no tengamos problema, pero lo mismo va a funcionar si no lo ponemos. Va a comenzar en 0, entonces diríamos acumulador va a ser igual a lo que vale actualmente
como nosotros le dijimos que va a ser 0, su valor inicial, va a decir 0 más el número que acaba de ingresar el usuario, se va a realizar esa suma y se va a guardar. Eso sería en la primera iteración. Ahora en la segunda iteración volverían a pedir los datos y volvería a cargar ese número el usuario y acumulador que ya vale o ya tiene un resultado que fue la suma anterior. Ahora va a ser igual a lo que valía en la vuelta anterior más el número que acaba de ingresar en la nueva iteración el usuario. Así que va a volverse a realizar esa operación, se va a guardar acá y esta variable iría acumulando todos esos números que ingrese el usuario. Así que vamos a ejecutar acá. Vamos a hacer un poquito más grande y me dice ingrese un valor. Vamos a hacer más extensa acá y vamos a poner por ejemplo 4. Vemos que me sale de nuevo. Vamos a poner un 6. Ya tenemos 10 hasta ahí. Vamos a poner un 5. Tenemos 15. Vamos a poner un 3. Tenemos 18. Y vamos a poner por ejemplo un 2, que sería 20 en total. Vemos que al apretar enter, tenemos el resultado final de la suma es de 20. Es decir, estaría acumulando correctamente esos numeritos. Así que de esa manera terminamos con el ejercicio número 27. En este ejercicio vamos a contar cuántos números negativos ingresa el usuario. Así que vamos a comenzar, vamos a definir n, que va a ser el número que va a ingresar el usuario. Luego vamos a definir número, o num, lo podemos poner así, para que no intervengan con las variables que ya están asignadas en el programa. Y vamos a poner contador como entero. Bien, ya tenemos nuestras tres variables creadas acá. Primero vamos a inicializar ese contador en 0. Vamos a poner el contador va a ser igual a 0. Va a comenzar en 0, es decir, va a estar vacío, no va a tener ningún valor y lo vamos a utilizar para ir contando los números negativos. Así que ahora vamos a pedirle los números, vamos a escribir y vamos a decirle, por ejemplo, cuántos números vas a ingresar o desea ingresar, por ejemplo. Ponemos signo y cerramos las comillas, o podemos poner dos puntos acá también, así queda mejor. Cuánto número vas a ingresar y vamos a leer n. N es el límite de números que ingresaría el usuario. Por ejemplo, puede ingresar 7 números, 6 números, 10 números, etc. Bien, ahora una vez que ya tengamos eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a hacer el bucle, porque ya conocemos nuestro límite que es n. Vamos a decir que i va a comenzar en 1. Es decir, en la vuelta principal, y va a ir hasta n. Una vez que vaya hasta n, vamos a hacer ¿qué cosa? Bueno, acá sí deberíamos empezar a pedir los números al usuario. Por lo tanto, vamos a escribir introduce un número. Por ejemplo, dos puntos, cerramos las comillas y vamos a leer num, ¿sí? Que esta es la otra variable que nosotros la creamos acá. Bien, n es el límite de números que va a ingresar el usuario y num es cada número que va a ingresar dentro de ese límite que nosotros tengamos acá. Si se preguntan por qué no estoy poniendo con paso 1 acá, es una cuestión para ahorrar espacio, ¿sí? Si no lo ponemos ya se entiende, en la máquina o el programita ya entiende que va a ser de 1 en 1, así que no haría falta aclararlo de nuevo. Bien, vamos a poner número acá y vamos a hacer un condicional, porque ahora debemos ver si ese número es negativo. Vamos a poner si número es menor a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces vamos a aumentar el contador que nosotros teníamos anteriormente, que lo tenemos acá, que vale 0. Vamos a decirle que ahora contador va a ser igual a lo que vale actualmente más 1. Es decir, cada vez que entre acá, el contador se le va a sumar 1 al valor que ya tenía. Bien, vamos a terminar ese sí y simplemente terminamos el bucle también, no necesitamos hacer nada más. Y bueno, finalmente vamos a mostrar un mensaje. Vamos a poner escribir, vamos a hacer un poquito más abajo si lo vemos mejor. Y vamos a poner se ingresaron, todos cerramos las comillas, ponemos una coma, ponemos contador para que nos digan, por ejemplo, se ingresaron 3 y faltarían el texto que serían, abrimos acá y ponemos números negativos, punto, cerramos las comillas. Bien, de esa manera vamos a volver el espacio y de esa manera ya tendríamos listo nuestro pseudocódigo. Vamos a ver, vamos a ejecutar acá, vamos a abrir la terminal, vamos a hacerlo más extensa y bueno, vamos a empezar a ingresar numeritos acá. ¿Cuánto número va a ingresar? Por ejemplo, pongamos 3. Ponemos 3 y ese sería el límite total de números. Es decir, yo voy a ingresar 3 números. Ahora vamos a poner, por ejemplo, un 84, vamos a poner un 65 y ahora ponemos un menos 4, ¿sí? Como podemos ver, me dice que se ingresaron un número negativo. ¿Bien? ¿Es correcto? Sí, porque tenemos menos 4 únicamente. Vamos a reiniciar acá y ahora vamos a ponerle, por ejemplo, 5 números. Vamos a cargarle menos 47.
Vamos a cargar ahora menos 1, por ejemplo, menos 65, un 0 y un 65. Y vamos a ver que tenemos tres números negativos. ¿Es correcto? Sí, porque tenemos el menos 47, el menos 1 y el menos 65. Por lo tanto, este ejercicio estaría funcionando correctamente. Para este ejercicio número 29 vamos a realizar el juego de adivina un número. Bien, lo primero que debemos hacer es definir, vamos a definir número secreto, vamos a crear una variable así, número secreto. Vamos a definir también los intentos como entero. Bien, vamos a definir esas dos variables. Ahora, vamos a crear un número secreto acá, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, número secreto y vamos a darle un valor. Al número secreto lo podemos hacer de varias maneras, lo podemos definir nosotros directamente poniéndole un número, por ejemplo 5, ese sería el número que el usuario tiene que adivinar. Podemos hacer que otro usuario ingrese el número que desea adivinar, o podemos usar una función que es que automáticamente se elija un número al azar dentro de un rango. Bien, eso lo hacemos con la función azar y le debemos pasar el valor que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, al hacer esto va a tomar un número aleatorio entre el 0 y el 10. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir, vamos a mostrar un mensaje y vamos a decirle adivina el número entre 0 y 10. Cerramos acá las comillas, vamos a poner un punto para que quede mejor. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver otra estructura, ¿sí? Esta estructura no se la utiliza mucho, pero es importante también que la sepan. Nosotros tenemos el bucle while, el bucle for, que dijimos que, por ejemplo, el bucle for funciona cuando ya conocemos de antemano el límite de vueltas o de veces que debemos ejecutar una acción. En cambio, el bucle while debemos ejecutarlo mientras se siga cumpliendo una condición. Bueno, ahora viene otro tipo de bucle que es el repetir hasta, es decir, nosotros vamos a repetir una cantidad de veces cierta porción de código hasta que se cumpla una condición. Bien, es algo similar, ¿sí? Es algo similar a lo que tenemos con el while, ¿sí? Pero esto trabaja de otra manera. ¿Sí? Nosotros comenzamos poniendo mientras, que mientras recuerden que es el while, y hacemos la condición acá. Por ejemplo, mientras que el número secreto, bla, 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 y lo hacemos así, ¿bien? Ahora, el repetir es diferente. Nosotros vamos a decirle, vamos a repetir, ¿qué cosa? Bueno, vamos a poner un mensaje y vamos a decirle tu intento, vamos a poner dos puntos acá y esto es el número que vamos a ingresar nosotros, y ese sería el intentos de cada persona, por ejemplo. Así que vamos a leer en la variable intentos que tenemos arriba. Ahora debemos verificar si el número es menor o es mayor para darle pistas al usuario para que sepa o tenga una pista, por así decirlo, de para dónde tiene que elegir, digamos. Así que vamos a decirle si el intentos, es decir, el número que nosotros ingresamos, es menor al número secreto. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a escribir un mensaje acá que le decimos el número, por ejemplo, es mayor. Punto, cerramos las comillas acá. Es decir, si lo que nosotros ingresamos es menor al número que se seleccionó al azar, nos va a decir o nos va a dar una pista que el número es mayor. Ahora, si no, ¿sí? Vamos a tener, si no es así, quiere decir que es igual o que es mayor. Entonces ahora debemos preguntarle, por ejemplo, si es mayor. Si intentos es mayor que número secreto, entonces, ¿qué es lo que vamos a decirle? Vamos a copiar este mensaje, vamos a pegarlo acá y vamos a ponerle menor. Porque si lo que nosotros ingresamos es mayor al número secreto, vamos a decirle que el número es menor. Se encuentra un poquitito más abajo, ¿bien? Ahora, bueno, vamos a terminar el fin del sí, finalizamos acá también. Y bueno, el hasta que, acá viene la parte importante del bucle este, que nosotros vamos a decirle, vamos a repetir toda esta porción de código, es decir, todo lo que esté dentro del repetir, eso se va a repetir hasta que adivinemos el número, es decir, que hasta que lo que nosotros ingresamos sea igual al número que, bueno, salió de acá, de esta función que se calcula al azar, ¿bien? Si nuestro intento es menor, va a mostrar que el número es mayor. Si nuestro intento es mayor que el número secreto, le va a mostrar que el menor, y así, ¿sí? Hasta que lo pueda adivinar. ¿Y qué faltaría ahora? Bueno, simplemente vamos a mostrar un mensaje. Vamos a escribir ahora, por ejemplo, vamos a poner así: acertaste, el número era dos puntos, cerramos las comillas y mostramos cuál era el número secreto que se calculó al azar. Bien, entonces una vez que tengamos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a ejecutar acá, vamos a ver que me dice adivina el número entre 0 y 10. Vamos a, no sé, ingresar un
número aleatorio. Vamos a ingresar un 7, por ejemplo. Me dice que el número es menor. Por ejemplo, vamos a ingresar un 4. Me dice que el número sigue siendo menor, vamos a poner un 1, me dice que el número es mayor, entonces debe estar entre 2 y 3, vamos a poner 3, entonces el número 2, ponemos 2 y ahí está, ¿ven? Acertaste, el número era el 2. Toda esta porción de código que tenemos acá se siguió repitiendo hasta que yo adiviné el número, ¿bien? Este es el otro bucle que es similar al bucle while, por lo tanto de esa manera terminamos el ejercicio número 29. Ahora nos encontramos con el último ejercicio iterativo, el ejercicio número 30, que nos pide calcular los primeros 10 números de la serie Fibonacci. ¿Qué es la serie Fibonacci o cómo funciona esta serie Fibonacci? ¿Sí? Bueno, nosotros comenzamos, dijimos, con 0 y 1 y el siguiente número va a ser la suma de los dos anteriores. Por lo tanto, el número que seguiría acá sería la suma de 1 más 0. Por lo tanto, eso sería 1 más 0, me daría de 1. Ahora, el siguiente número que sigue es la suma de los dos anteriores. Ahora tenemos 1 más 1, eso me daría de 2. El siguiente número sería 2 más 1, me daría de 3. El siguiente 3 más 2 sería 5. El siguiente 5 más 3 sería de 8. El siguiente 8 más 5 sería 13. El siguiente 13 más 8, 21. Y así sucesivamente. Bien, esa es la serie de Fibonacci. Es una serie bastante popular que se utiliza en el mundo de las matemáticas. Así que vamos a realizar ese ejercicio. ¿Cómo comenzamos? Bueno, vamos a definir primero las variables. Así que vamos a definir A, que sería nuestro primer valor, el 0. Vamos a definir b, que sería nuestro segundo valor, que sería el 1, y luego vamos a definir el número siguiente. Bien, vamos a poner así, y esto lo vamos a definir como entero. ¿Por qué? Porque bueno, dijimos que a va a valer igual a 0, que es el primer número con el que comienza la serie de Fibonacci. B sería igual a 1, que sería el segundo número que comienza la serie de Fibonacci. Bien, a partir de ahí, el siguiente número es la suma de los dos anteriores, así que mediante esa formulita nosotros vamos a tener que calcular eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir acá. Vamos a poner primero un mensaje que diga serie Fibonacci, dos puntos, cerramos las comillas y ahora vamos a calcular. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo con un bucle. Vamos a decirle para i igual a 1, vamos a comenzar desde 1 hasta 10. ¿Por qué 10? Bueno, porque nosotros nos piden mostrar o calcular los primeros 10 números de la serie de Fibonacci. Bien, así que una vez que tengamos eso, ponemos a hacer el con paso 1, lo salteamos nosotros. ¿Por qué? Porque ya se entiende, se da a entender que si no lo ponemos es igual que ponerlo. Bien, así que vamos a decirle escribir a, vamos a mostrar el primer número que es 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner que siguiente va a ser igual a más b. Y ahora me estarían preguntando ustedes, ¿por qué no pongo b? Bueno, porque lo que debo hacer ahora es a va a ser igual a b y b va a ser igual a siguiente. Bueno, de esa manera nosotros vamos a hacer que automáticamente vaya calculando lo que tenemos acá. Es decir, lo primero que vamos a tener nosotros acá es, vamos a mostrar A. Dijimos que A vale 0. Entonces vamos a mostrar 0. Al 0 ya lo tenemos. Ahora, hacemos esta operación, que es el siguiente número, va a ser igual a A más B. Es decir, hacemos la operación, siguiente número, sería igual a A más B. 1 más 0, dijimos que lo estamos haciendo acá, 1 más 0 me daría un total de 1. Por lo tanto, como vemos, el siguiente número ya lo tenemos guardado. ¿Por qué lo calculamos acá? Porque ahora nosotros debemos reemplazar ese valor de A para que tome el siguiente valor. Nosotros vamos a ir corriendo, por ejemplo, A era este, pero ahora nosotros debemos hacer que A sea este y B sea este para que el siguiente número sea el siguiente número que debemos calcular, valga la redundancia. Así que de esa manera lo vamos a estar haciendo. Ahora decimos que A va a ser igual a B, por lo tanto A valía 0, ahora va a valer lo que vale B, que vale 1. Bien, A ahora vale 1 y B va a valer siguiente. Y así vamos a ir mostrando únicamente A, ¿sí? Vamos mostrando 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Bien, y de esa manera automáticamente se van reemplazando solo los valores y bueno, finalizamos acá y no hace falta hacer más nada, no tenemos que mostrar nada porque aquí ya tenemos el A. Bien, vamos a ejecutar esto y para ver si está funcionando vamos a poner acá y como vemos aquí nos estaría saliendo, tenemos 0, 1, los dos primeros números, después tenemos 1 que estamos viendo acá es correcto, después tenemos el 2 que es correcto también, después tenemos el 3, tenemos el 5, el 8, el 13, 21 y el 34. Por lo tanto tenemos los 10 primeros números de la serie de Fibonacci. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, otros números, 20 números,
tendríamos que cambiar el límite acá. O si queremos que el usuario ingrese el límite de la serie de Fibonacci, simplemente debemos pedir, por ejemplo, un valor y ese valor guardarlo en una variable, que sea n, por ejemplo, y después acá en el límite le pasamos esa variable. Así que de esa manera damos por finalizado esta serie de ejercicios iterativos. ¿Estás disfrutando de la serie hasta ahora? Espero que sí, porque esto no se va a detener acá. Después de dominar los bucles en este video, nos prepararemos para algo más avanzado en la próxima entrega. Vamos a trabajar con vectores. Sí, esos bloques de datos que parecen intimidantes, pero si no los conoces no te preocupes, lo vamos a estar viendo desde cero, así que vas a aprender a dominarlos sin problema después de ver ese video. Así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita y comentar qué te parecieron estos ejercicios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.